Muy buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para la clase de hoy? Bueno, buenas noches, de verdad, ¿no? Buenas noches, jóvenes, es cierto, 7:31. Muy bien, cierto, buenas noches. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Como todos los martes, los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú, muchachos. Y hoy vamos a tener nuestra clase de la segunda parte de la República del siglo XIX, el periodo de la prosperidad falaz. La segunda parte del primer militarismo, jóvenes. ¿Ah? La segunda parte del primer militarismo. Nosotros ya habíamos visto la clase anterior lo que era el caudillismo militar. Y una de las características del caudillismo militar tiene que ver con el aspecto político, mientras que una de las características de la prosperidad falaz es el aspecto de índole económico. Entonces, hoy jóvenes, nosotros vamos a ver todo lo relacionado, repito, todo lo relacionado con la prosperidad falaz. Pero hay que recordar, jóvenes, cuál fue el último periodo que nosotros desarrollamos la clase anterior. A ver si recuerda. A ver, ¿cuál fue el último periodo? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? A ver, ¿nadie se acuerda cuál fue el último periodo, jóvenes? Recordemos, es un periodo donde va a haber constantes golpes de Estado, muchachos. Repito, constantes golpes de Estado. Y eso se produjo, jóvenes, tras el segundo gobierno de Agustín Gamarra. No hay que olvidar, jóvenes, que Gamarra murió intentando invadir Bolivia. Repito, murió intentando invadir Bolivia. Y el periodo al cual me estoy refiriendo es el periodo de la anarquía militar. Repito, el periodo
de los constantes golpes de Estado es la llamada anarquía militar. A ver, muchachos. Como puedes observar ahí, tras el gobierno de Gamarra, lo reemplazó Manuel Menéndez, ¿correcto? Lo reemplazó Manuel Menéndez. Pero de ahí vinieron constantes golpes de Estado. El gobierno que, vamos a decir ahí, se estableció, ¿ya? Se estableció, fue el famoso gobierno conocido como el directorio de Vivanco, un gobierno ultraconservador y aristocrático. A ver, y Vivanco, Ignacio de Vivanco, se autoproclamó supremo director. Pero ¿cuál es la característica de un conservador, jóvenes? Muy bien, toman el poder por golpe de Estado. Muy bien. A ver, ¿qué más? Monarquía absoluta, no, estamos hablando de presidentes. ¿Que el Ejecutivo tenía mayor poder político? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí, muchachos. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿el conservador era democrático o autoritario? Autoritario. Muy bien. Autoritario. Dictatorial. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien. La caída de este directorio se inició, jóvenes, con la sublevación de Domingo Elías, la famosa Semana Magna.
Profe, ¿por qué Semana Magna? Porque te podrían preguntar por qué se llamó Semana Magna. Semana porque duró del 17 al 24. ¿Y por qué Magna? A ver, ¿quién me dice por qué Magna? A ver. ¿Qué significa Magna? Recuerden, jóvenes, cuando te digan Magna, te están hablando, jóvenes, de la Constitución. Repito, te están hablando de la Constitución. Como este era un gobierno autoritario, conservador, no respeta la Constitución. Entonces la rebelión o la sublevación de Domingo Elías es en defensa de la Constitución, muchachos. Muy bien. Y el directorio de Vivanco termina oficialmente con el golpe de estado de don Ramón Castilla. Castilla vence a Vivanco en la batalla de Carmen Alto. Repito, en la batalla de Carmen Alto. Muy bien, y con eso se acaba la anarquía militar y se inicia el periodo de la prosperidad falaz. Repito, se inicia el periodo de la prosperidad falaz. El periodo de apogeo del guano. Guano obtenido de las islas de Chincha, utilizado como fertilizante. Este guano fue importante porque en Europa, jóvenes, se estaba desarrollando la segunda revolución industrial. Y durante esta revolución industrial se desarrolló la actividad agrícola, la actividad textil y obviamente se necesitaba una mayor producción de algodón. Y el fertilizante del guano le brindaba una mayor producción porque era un gran fertilizante. Debido a que teníamos el monopolio de este producto, de este fertilizante, jóvenes, el Perú desarrolló una economía rentista. Repito, de una economía rentista. ¿Y a qué se refiere con una economía rentista? Que el Estado vivía en sus laureles. Repito, vivía en sus
laureles. No hacía nada más que esperar que llegue el dinero del guano. Si bien es cierto, eso provocó una bonanza económica al país, no se vio reflejado en el pueblo, no se vio reflejado en el pueblo, pero también provocó que el Estado no invirtiera en otras actividades. Pensó que este guano le iba a durar para toda la vida. Cuando el comercio del guano comienza a decaer, es donde el Perú va a tener que afrontar sus más graves problemas. Muy bien, y vamos a ver los sistemas de explotación del guano. Y ahí empezamos con el sistema de arrendamiento. Arrendar, jóvenes, arrendar quiere decir alquilar. El alquiler de las islas de Chincha. Este sistema de arrendamiento ya se había iniciado en el periodo anterior a la anarquía militar. A ver, con qué presidente, jóvenes, se inicia el sistema de arrendamiento? A ver. No fue con Ramón Castilla. Castilla es posterior. Antes, muchachos, antes de la anarquía. Antes de Ignacio de Vivanco. Recuerden, antes de la anarquía se produce el segundo gobierno de Gamarra. Muy bien. Segundo gobierno de Gamarra. Pero como te darás cuenta, era un contrato que no era beneficioso, jóvenes. ¿Por qué era beneficioso? No era beneficioso para el país, porque solo nos pagaban por el alquiler. Pero Francisco Quirós aprovechaba de vender el guano de las islas. El Estado le quitó este contrato y el Estado pensó en algún momento que podía vender el guano a Europa. Pero igual necesitaba, jóvenes, intermediarios. Y otra cosa más, el Estado no tenía la capacidad para desarrollar esta comercialización. Es así que durante el primer gobierno de don Ramón Castilla se estableció el sistema de consignaciones. Aquí el Estado no tenía que hacer nada.
Por eso decíamos que vivía una economía rentista. El Estado recibía una comisión o un porcentaje por la venta realizada. Entonces, repito nuevamente, jóvenes. El Estado no invertía en nada. Solamente se quedaba a esperar la renta de la venta de el guano. La primera casa de capital inglés que vende el guano es la casa Gibbs. Y repito, esto se da durante el primer gobierno de don Ramón Castilla. No se vayan a olvidar. Primer gobierno de don Ramón Castilla. Se inicia en la venta de las consignaciones. Para el segundo gobierno de Castilla, ¿ya? Para el segundo gobierno de Castilla, hubieron consignatarios nacionales que le dijeron a Castilla, Castilla, danos ahora el manejo del guano. A nosotros que somos peruanos. Y Castilla, como no le gustaba pelear, le dijo muy bien, consignatarios peruanos, tuvieron ahora el control, el monopolio. Y estos consignatarios nacionales van a invertir en dos cosas. Van a invertir en haciendas, repito, van a invertir en haciendas y van a invertir en bancos. Esto no te puedes olvidar, jóvenes. ¿Por qué? Porque esto va a ser el origen, repito, va a ser el origen de lo que años más tarde vamos a conocer como república aristocrática. Si en el examen te preguntaran por casualidad, justo te preguntan, ¿en qué época o en qué grupo están los orígenes de los orígenes de la república aristocrática? La respuesta tendría que ser durante la prosperidad falaz. Ahora, pero llegado el momento, jóvenes, a los consignatarios nacionales les van a quitar su hegemonía, les van a quitar el poder, el monopolio. ¿Por qué? Porque estos consignatarios nacionales especulaban, jugaban con el dinero del guano y perjudicaban al Estado. Como muchos de ellos habían invertido en bancos, hacían muchas veces creer al Estado que el dinero de la comercialización
no había llegado. Y que ellos eran muy buena gente, ¿correcto? Eran muy buena gente y querían ayudar al Estado. Y le decían, Estado, si necesitas plata, yo te presto. ¿Ya? Si necesitas, yo te presto. Y así los tuvieron engañando al Estado por mucho tiempo. Y muchas veces, jóvenes, le prestaban su propio dinero al Estado. Cuando el Estado peruano se dio cuenta, fue durante el gobierno de don José Balta, quien le quitó el monopolio del guano a los consignatarios nacionales y lo entregó, jóvenes, a la casa francesa judía Dreyfus. De esa manera se acabó con el monopolio de los consignatarios nacionales. Las consecuencias de ese acuerdo lo veremos más adelante, ¿no? Las consecuencias de ese contrato Dreyfus, muchachos. Muy bien. Seguimos. Y ahora sí, vamos al primer gobierno de don Ramón Castilla. Pregunta de examen de admisión en su momento. ¿Por qué se caracterizó? ¿Por qué se caracterizó el primer gobierno de don Ramón Castilla? Respuesta, jóvenes, respuesta. Se caracterizó por una estabilidad, repito, por una estabilidad política, porque no hubieron intentos de golpe de Estado, por una estabilidad fiscal, por los grandes ingresos del guano, ¿no? Por los grandes ingresos del guano, y un orden administrativo porque Castilla llevó a cabo el primer presupuesto, repito, el primer presupuesto bianual. Repito, el primer presupuesto bianual. Muy bien. Dio la ley de la consolidación de la deuda interna. Esta deuda interna es cuando el Estado, jóvenes, le debe a sus propios ciudadanos. La pregunta es, jóvenes, ¿cuándo se inició esa deuda con los peruanos?
A ver, a ver. Muy bien, durante el proceso de emancipación, durante las corrientes libertadoras. Tanto la corriente libertadora del sur con San Martín y la corriente libertadora del norte con Bolívar. Claro que sí. Durante el proceso de independencia. Se trajo también durante esta época a los chinos colis o colíes. Repito, a los chinos colis o colíes. A ver, muchachos, a ver, jóvenes. ¿Para qué fueron traídos los chinos colis o colíes? Tienes tres opciones. Para trabajar en haciendas, para construir ferrocarriles o para extraer el guano. Repito, repito. Para trabajar en haciendas, para trabajar en la construcción de ferrocarriles o en la extracción del guano. A ver, ¿qué me dice? Extraer guano, me dicen por ahí. Sí, pero tienes que elegir una. A ver, de esas tres tienes que elegir una. No puedes marcar todas en un examen de admisión. La respuesta es mano de obra barata para las haciendas de la costa norte. Repito, para las haciendas de la costa norte. Es cierto, trabajaron extrayendo guano, trabajaron en la construcción de ferrocarriles, pero principalmente, repito, principalmente, para trabajar en las haciendas de la costa norte. Muy bien, muy bien. Seguimos.
Se contrató con la Casa Gibbs, ¿cierto? Bajo el sistema de consignaciones. No hay que olvidar, jóvenes, que el objetivo de la Casa Gibbs, o uno de los compromisos de la Casa Gibbs, era pagar nuestra deuda externa. Durante el gobierno de Castilla se compró embarcaciones, ya que Castilla tenía la siguiente frase: si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Esto debido al objetivo de desarrollar la actividad comercial en el Pacífico. Y Chile tenía su hegemonía en esta zona del Pacífico. Se construyó el ferrocarril Lima y Callao, correcto, ferrocarril Lima y Callao. La Escuela de Marina y el Colegio Militar de Bellavista. La construcción del mercado central de Lima. Y se llevó a cabo el primer Congreso Americanista. En este primer Congreso Americanista, jóvenes, tenía como objetivo la unión de los países americanos ante cualquier amenaza de invasión extranjera. Repito, la unión de países americanos ante cualquier amenaza de invasión extranjera. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Durante este periodo se llevó a cabo también el tercer debate ideológico, el tercer debate doctrinario. Aquí, jóvenes, tenemos a los liberales y a los conservadores. Los liberales, jóvenes, planteaban la soberanía popular, que establecía que todos los ciudadanos pueden participar en la política. Eso quiere decir que también se incluía a los analfabetos. Repito, también se incluía a los analfabetos. Y por el lado de los conservadores no estaban de acuerdo con esa idea. Para los conservadores solamente pueden gobernar aquellos que tienen conocimientos, aquellos que saben leer y escribir. En eso consiste este tercer debate ideológico. Después llega al poder Echenique. Durante su gobierno se recuperaron las Islas Lobos, que habían caído en manos de los ingleses. Se produce la migración europea alemana para la Amazonía. El objetivo era colonizar, repito, el objetivo era colonizar la Amazonía. Se construyó el ferrocarril Tacna y Arica, se compró el barco Tumbes y se firmó el tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Repito, el tratado Herrera da Ponte Ribeiro.
por el cual, jóvenes, terminamos cediéndole al Brasil 80.000 kilómetros cuadrados. Pero el acontecimiento más resaltante tiene que ver con esa imagen, que vino en una pregunta de examen de admisión. La gratitud de los gallinazos. A ver, ¿con qué está relacionado esa gratitud de los gallinazos? A ver. ¿Con qué está relacionado esa imagen de la gratitud de los gallinazos? Repito, ha venido en pregunta de examen de admisión. El personaje en cuestión es Nicolás Fernández de Piérola, ministro de Hacienda de Echenique. La respuesta, jóvenes, y que estaba en el examen de admisión, era con la corrupción, jóvenes. La corrupción. Corrupción pública. Y tiene que ver con el famoso escándalo de la consolidación de la deuda interna. Repito, escándalo de la consolidación de la deuda interna. Acá, jóvenes, el Estado pagó más, como 19 millones de pesos más de lo que tenía que pagar. El objetivo era darle dinero al pueblo para que el pueblo gaste y la economía se pueda dinamizar, pero en realidad se comenzó a despilfarrar el dinero del guano. Ante este escándalo, Ramón Castilla se sublevó en contra de Echenique. La revolución, jóvenes, liberal de Castilla tiene dos batallas importantes. La primera, la batalla de Izcuchaca, con la cual derrota a Echenique en un primer momento, ¿no? La primera victoria sobre Echenique. Y Castilla, para ganarse el favor de esclavos e indígenas, primero abolió en Ayacucho el tributo indígena. Y después en Huancayo abolió la esclavitud. De esa manera, jóvenes, contó con el apoyo de estos dos sectores y después derrotó a Echenique oficialmente en la batalla de La Palma. Con esta derrota, jóvenes, Castilla inicia, o con la derrota de Echenique, se acaba el escándalo de la consolidación de la deuda interna y Castilla inicia su segundo gobierno. No tan estable como el primero, pero había una bonanza económica.
Repito, una bonanza económica. Los conservadores se rebelan porque no querían la Constitución Liberal de 1856. Castilla termina derrotando a Vivanco. Castilla termina derrotando a Vivanco. Terco Vivanco. Cada vez que se enfrentó a Castilla fue derrotado, pero él insistía. Pero Castilla muchas veces era muy pragmático. Por más que había derrotado a los conservadores, decidió unirlos, sacar de circulación la Constitución Liberal, de 1856 y se creó la Constitución, jóvenes, la Constitución moderada de 1860. ¿Y por qué se le llama Constitución moderada? Porque tiene ideas liberales y tiene ideas conservadoras. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ya saben por qué se le llama Constitución moderada. Porque tiene ideas liberales, porque tiene ideas conservadoras. Una de las primeras cosas que hace Castilla fue la ley de manumisión. Y esa ley de manumisión, muchachos, tiene que ver con la libertad de los esclavos. Ustedes han escuchado esa famosa canción que dice, que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Me imagino que por ahí deben haber escuchado en su momento, ¿sí o no? Claro, ahí está, muy bien, muy bien. Es cierto, ahí vino en el año 2020, ¿ya ven? Ahí vino esa imagen. Muy bien. Muy bien, han escuchado esa canción, pero a esa cancioncita, muchachos, hay que cambiar un poquito la letra, muchachos, un poquito la letra. ¿Qué cambiaríamos? Donde dice que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que compró la libertad. Castilla, como les dije hace un momento, era muy pragmático. Castilla no le gustaba chocar con los intereses de los grupos de poder. Otorgar la libertad o dar la libertad era perjudicar a los hacendados, porque recuerden, los esclavos, repito, los esclavos habían costado. Recuerden que los esclavos eran vendidos. Quitarle a los esclavos a los hacendados era perjudicar su economía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Castilla? No te preocupes, le dijo a los hacendados. Yo, Estado, papá Estado, te va a comprar a tus esclavos. Te voy a pagar un precio
que a ti te va a gustar. 300 pesos por cada esclavo. Y en eso consistía la ley de manumisión. El Estado pasó a comprar a los esclavos. No solo la otorgó, sino lo que la compró. ¿Y de dónde salió todo ese dinero? Del guano. A 300 pesos cada esclavo. Y aproximadamente habían cerca de 16,000 esclavos. Entonces ya más o menos puedes sacar tu cuenta de cuánto invirtió el Estado peruano. Muy bien. Se llevó a cabo la misión, jóvenes, la misión Corpancho y la misión Galvez. Repito, la misión Corpancho y la misión Galvez. Estas dos misiones, con el objetivo de hacer frente el asedio de los norteamericanos en Centroamérica y el asedio de los franceses austriacos en México. Se construyó el telégrafo Lima y Callao, se inauguró la penitenciaría, tuvimos problemas con el Ecuador, se firmó el Tratado de Mapasingue o Mapasingüe. ¿Cómo se dio ese problema, muchachos? Los ecuatorianos debían dinero, le debían dinero a los ingleses. ¿No se les ocurrió una mejor manera de pagar a los ecuatorianos que ceder territorio? El problema, jóvenes, el problema que el territorio que estaban cediendo era territorio peruano. Cuando Castilla se enteró, Castilla invadió automáticamente Guayaquil. Y ahí los ecuatorianos tuvieron que reconocer que era nuestro territorio. Pero en ese consiste el Tratado de Mapasingue. Se construyó el ferrocarril Lima-Chorrillos, se confeccionó el primer mapa político del Perú y se construyó o se llevó a cabo el alumbrado a gas en Lima. Tras el segundo gobierno de Castilla, llega al poder Miguel de San Román, que en su corto periodo de gobierno estableció el bimetalismo, el sol de oro y el sol de plata, así como el sistema métrico decimal. Tras la muerte de San Román, lo va a reemplazar Antonio Pezet. Durante el gobierno de Pezet, jóvenes, se va a producir el incidente de Talambo. Este incidente, jóvenes, este incidente de Talambo se produce en una hacienda de la costa norte, en Lambayeque, donde murió un poblador vasco, y eso provocó que los españoles quisieran intervenir en el país. El incidente de Talambo es el pretexto que utilizan los españoles para buscarnos problemas y dar inicio a una guerra. La famosa guerra contra España.
pero lo que sucedió en la guerra contra España lo veremos, jóvenes, al regresar de nuestro examen, jóvenes, del día de hoy. Voy a compartir con ustedes inmediatamente, muchachos, nuestro examen de hoy, que ya está obviamente activado. Voy a compartir el link. Muy bien. Ahí está. 10 minutos, jóvenes. 10 minutos y continuamos con la clase. Muy bien. Si tiene que ver con Nicomedes Santa Cruz, sí. Así es, correcto. Muy bien, chicos. 10 minutos y continuamos con la clase. Muy bien, veo que algunos ya están terminando. Continúen los demás, chicos. Todavía nos queda tiempo para el examen. Vamos, muchachos, continúen.
Muy bien, chicos, veo que algunos ya están terminando. Tranquilo, muchachos, vamos a ir viendo si han fallado, en qué han fallado y vamos a ir explicando las claves. Lo importante es que puedan dar su examen justamente para ver en qué están fallando y que puedan reforzar esos conocimientos. Muy bien, chicos, vamos ya cerrando el examen, ya los últimos segundos. A ver, los últimos segundos para los que faltan, chicos. A ver, terminen, muchachos. Muy bien, chicos. A ver, cerramos el examen. La pregunta número 1 dice, durante el primer gobierno del presidente Castilla, se iniciaron los pagos de nuestra deuda externa e interna. Esto fue denominado consolidación, ¿correcto? En la número 1 es la consolidación, por eso se llamaba ley de la consolidación de la deuda interna.
En la pregunta número 2, lo habíamos mencionado hace un momento. La respuesta era la B, en las haciendas de la costa. Habíamos mencionado que trabajaron en haciendas, trabajaron en ferrocarriles, trabajaron en lo que vendría a ser extracción del guano, pero si tienes que elegir entre las tres, haciendas de la costa. Y en la número 3, durante el gobierno de Balta, se firmó el contrato Dreyfus. Y recordemos, te dice, el cual puso fin, con el contrato Dreyfus se puso fin a la explotación guanera. No, la explotación guanera se siguió dando, pero sí le quitó el poder, sí le quitó a la hegemonía. ¿A quiénes, muchachos? ¿A quién le quitó la hegemonía, muchachos? A ver, recuerden, ¿a quién le quitó la hegemonía? A los consignatarios peruanos. A los consignatarios peruanos. Muy bien, jóvenes. A ver entonces. Muy bien, ya está la respuesta. Entonces, a la número 3, la respuesta era la C. Consignatarios peruanos o consignatarios nacionales. Y me preguntan, ¿con qué propósito Castilla creó el presupuesto nacional? Todo presupuesto, jóvenes, permite ordenar los gastos del Estado. Presupuesto nacional, el Estado sabe cuánto va a tener de ingresos, cuánto va a tener de egresos, cuánto le va a quedar de dinero para poder invertir en obras públicas. Para eso llevó a cabo el presupuesto nacional, para ordenar los gastos del Estado. Hubo un inconveniente ahí en el gobierno de Castilla porque para poder ordenar mejor al Estado, tuvo que contratar a una gran cantidad de personal y eso también aumentó la burocracia. Repito, aumentó la burocracia, muchachos. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Y vamos a la guerra contra España. Ya sabemos cuál era el incidente y qué consecuencias trajo el incidente de Talambo, pero ¿qué era lo que buscaban? ¿Qué eran lo que buscaban los españoles? A ver, ¿qué eran lo que buscaban los españoles? Los españoles, muchachos, querían recuperar sus antiguas colonias, ¿ya? Sus antiguas colonias. Querían apoderarse del guano, apoderarse del guano,
no querían reconocer nuestra independencia. Repito, no querían reconocer nuestra independencia. Y también querían cobrarnos la deuda, jóvenes, que no le habíamos pagado, repito, que no le habíamos pagado de la firma de la capitulación de Ayacucho. Muy bien. Entonces, muchachos, los españoles se apoderaron, repito, los españoles se apoderaron de nuestras islas guaneras, ¿ah? Se apoderaron de nuestras islas guaneras. Y el presidente Antonio Pezet, para recuperar las islas guaneras, tuvo que ceder ante el chantaje español y firmó el Tratado Vivanco-Pareja. No solo se iban a apoderar de Guano, sino que también iban a cobrar la deuda de la independencia y también una indemnización. El Tratado Vivanco-Pareja fue considerado un tratado lesivo para el país. Y eso provocó la revolución en Arequipa de Mariano Ignacio Prado. Repito, la revolución de Mariano Ignacio Prado, quien destituyó a Pezet, desconoció el Tratado Vivanco-Pareja y le terminó declarando la guerra a España. Durante su gobierno se firmó la Cuádruple Alianza, que estuvo integrada por Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. De los 4 países, Chile y Perú eran los que más participaron durante esta guerra. Se capturó al barco español la Covadonga, se derrotó a los españoles en el combate de Actao, donde participó una coalición peruano-chilena, y la derrota definitiva de los españoles se produjo en el combate del Callao, o como también se le conoce, el combate del 2 de mayo. Y tras el combate del Callao, surgió una famosa frase que distingue a todo chalaco. A ver, ¿cuál es la frase que todo chalaco debe conocer? A ver, a ver. ¿Quién sabe, muchachos? Frase clásica del Callao, jóvenes, ¿ah? A ver, si yo te digo chimpún, ¿tú qué me respondes? Callao. Muy bien. Chimpún, Callao. Profe, ¿cómo surgió esa frase? De la siguiente manera, jóvenes. Cuando tú prendes la mechita del cañón,
¿Cómo suena? Pero ¿cómo suena la mechita cuando lo prendes con el fósforo, así, con la candela? ¿Cómo suena? Y cuando llega la pólvora, ¿cómo hace? ¡Pum! ¿Sí o no? ¿Y dónde fue? En el Callao. Así surgió la frase, jóvenes, del chimpún Callao, jóvenes. Muy bien, muy bien. ¿Qué consecuencias nos trajo esta guerra contra España? Se consolida la independencia. El Perú comienza a tener una crisis económica porque se habían hecho gastos fuertes para esta guerra. Miren, se habían comprado barcos para enfrentarse contra España. Lo único malo es que esos barcos no llegaron a tiempo, no llegaron años después. El Huáscar y la Independencia, barcos que vamos a mencionar durante la Guerra del Pacífico, habían sido comprados para la guerra contra España. El comercio del guano también comenzó a decaer porque ahora se estaba utilizando al salitre como insumo para los fertilizantes artificiales. Tras estos acontecimientos se produjo también la sublevación de Pedro Díez Canseco y José Balta, lo que provocó la renuncia de Mariano Ignacio Prado. Con estos jóvenes llega al poder el último presidente del primer militarismo, el último presidente de la prosperidad falaz, el gobierno de don José Balta, gobierno que se caracteriza por el inicio, jóvenes, por el inicio de la crisis económica. Y repito, la crisis se inició por la caída de la comercialización del guano. Su gobierno se caracterizó porque también gastó dinero en la construcción de ferrocarriles. Ferrocarriles que no dieron los réditos esperados. Se derribaron las murallas de Lima para poder expandir la ciudad y se construyó también el Hospital 2 de Mayo, en memoria obviamente al combate que lleva el mismo nombre. Y debido a los problemas que ya les había mencionado con los consignatarios nacionales, se firmó el contrato Dreyfus. Y vino una pregunta de examen de admisión. ¿Qué se buscó solucionar? ¿Qué se buscó solucionar con el contrato Dreyfus? Respuesta: solucionar el déficit fiscal. Muy aparte que la casa Dreyfus iba a pagar nuestra deuda externa, que estaba alrededor de 5 millones de soles anuales, muy aparte de eso, Balta tenía que solucionar el déficit fiscal. Los consignatarios jóvenes obviamente reclamaron, recurrieron a la Corte Suprema le dio la razón, pero aún así el Estado peruano le dio el monopolio a la Casa Dreyfus. Y estos hijos del país, estos consignatarios nacionales, entendieron que la única manera de mantener su poder económico era teniendo el poder político. Cualquier parecido con la actualidad
solo es pura coincidencia. Los exconsignatarios formaron el primer partido político del Perú, el Partido Civil. Repito, el Partido Civil, muchachos. ¿Para qué se creó? Para mantener su estatus, para mantener su hegemonía, principalmente económica. Los que se opusieron a la victoria del Partido Civil en las elecciones de 1872 fueron los hermanos Gutiérrez, que debido a esta rebelión y por provocar la muerte del presidente Balta, la población limeña los terminó ajusticiando. Con la muerte de los hermanos Gutiérrez, se pone fin al primer militarismo. Manuel Pardo y Lavalle, líder del Partido Civil, llega al poder, el primer presidente civil en la historia del Perú. Pero lo que sucedió en ese gobierno es parte de otra historia, que la veremos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Pero antes de terminar con nuestra clase de hoy, hay una pregunta muy interesante que también ha venido en examen de admisión y tiene que ver con los gastos de los ingresos del guano. A ver, chicos, ¿en qué se gastó más el dinero del guano? A ver, ¿qué me dice? ¿En qué se gastó más el dinero del guano? A ver, jóvenes. Muy bien, excelente respuesta. Muy bien. Primero, jóvenes, expansión de la burocracia civil. En segundo lugar, expansión de la burocracia militar. Profe, ¿qué es burocracia? Todos los que trabajan para el Estado. Y en tercer lugar, la inversión, jóvenes, en los ferrocarriles. Muy bien, chicos, muy bien, muchachos. Entonces ya sabes en qué se gastó más el dinero, jóvenes, el dinero del guano. Pero antes de irnos, jóvenes, tenemos que desarrollar algunas preguntas del material de hoy. A ver, muchachos, mire esta pregunta y ve más allá de lo evidente. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 1?
Muy bien, me dicen la 1, la D. Veamos si es así. Correcto. Muy bien. La 1D. Vamos a la pregunta número 2. Me dicen las dos, la D. Veamos si es así. No, la B, muchachos. A ver, dice. Se instauró un periodo de estabilidad en el primer gobierno de don Ramón Castilla. La abolición de la esclavitud es en el segundo, mas no en el primero. ¿Por qué la B? Por el Congreso Americanista, Defensa Nacional. También por eso compró embarcaciones, ¿se acuerdan? Si Chile compra un barco, el Perú compra dos. Y terminamos con la pregunta número 3, muchachos. A ver, vamos con la pregunta número 3. Terminamos con esa pregunta, jóvenes. La respuesta a la pregunta número 3, la A, el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención y participación y desearles una feliz Navidad, jóvenes. Que la pasen muy bien en compañía de todos sus familiares. Cuídense mucho, jóvenes, y nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego, jóvenes.